Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Bienvenidos. Pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este espacio de Gente Grande, iniciando una semana más en este programa y con mucho entusiasmo. Los lunes son de nutrición y hoy también tenemos nutrición para que vaya preparando sus preguntas, porque sabemos que tienen muchas inquietudes con respecto a este tema, nutrición, con nuestros colaboradores de este espacio. Y bueno, pues hoy estará con nosotros el licenciado Santiago Meléndez para platicarnos precisamente de estos temas. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de la proteína, porque quedan muchas dudas con respecto a este alimento, ¿no? A este ingrediente de muchos alimentos que consumimos y que todavía nos quedan dudas con esto. Así que bueno, quédese con nosotros, acompáñenos, estamos en vivo. Le agradecemos mucho a quien solicitó esta melodía que acabamos de escuchar en Desempolvando el Tocadiscos. Nos comentó que le gusta mucho la canción y que siempre la pide y la vuelve a pedir y la quiere seguir escuchando. Gracias por comunicarse al 2020-8865, es el teléfono que tenemos en el estudio, y también gracias por participar en la transmisión en vivo en la página oficial de Facebook, Canal 28 Nuevo León. Ahí estamos apareciendo en Facebook Live, así que ustedes pueden pues también participar ahí mandando sus comentarios, sus preguntas. Para quienes nos decían en algún momento dado de nuestros invitados, que si son expertos, que si tienen la experiencia, que si tienen los estudios, bueno, pues la mayoría de nuestros colaboradores y de las personas que están involucradas en este programa y quienes participan en este espacio, pues tienen sus estudios y su experiencia y conocimiento. Por eso están aquí en Gente Grande. Así que bueno, pues hoy estaremos platicando de proteína, segunda parte. Tenga listas sus preguntas, tenemos ya todo preparado para dar respuesta a esas inquietudes. Comenzamos. Envejece conmigo. Lo mejor está aún por llegar. Robert Browning. Bueno, pues continuamos con más de este espacio y ya está con nosotros el licenciado Santiago Meléndez, el nutriólogo, y bueno, pues con un tema muy interesante que a mucha gente le tiene muchas dudas todavía al respecto de la proteína. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Sí, es un tema que en consulta, tan polémico como las grasas, es la proteína, ¿verdad? Claro. Generalmente ya sabemos, o todas las personas ubican cuáles son los alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos, que sería el nombre más común. Proteína tiene un tabú de que si me va a hacer musculoso, si me causa enfermedades del hígado, si me causa enfermedad del riñón, cuánto, qué es proteína, dónde la encuentro, etcétera. Recapitulando el programa pasado, hablábamos de la importancia del consumo de proteína y que no solamente repercute en la musculatura de la persona, sino que también tiene efectos en la retención de líquidos. A veces creemos que totalmente tiene que ver con el consumo de sodio o de sales. También regula nuestros líquidos. El consumo de proteína también tiene que ver con nuestro sistema inmune, qué tan seguido nos enfermamos y qué tan rápido nos podamos recuperar. Bien. Lesiones, si la persona, en este caso adulto mayor, tuvo una caída y va a estar encamado mucho tiempo, necesita un consumo de proteína mayor al de su día normal porque no ha tenido una lesión de este tipo, por ejemplo. Infinidad de cosas, por ejemplo, los que hemos visto algunas imágenes, ¿verdad?, de personas con muy, muy bajos recursos y ubicamos rápido a niños en África, por ejemplo, que tienen el abdomen abultado. Esa es desnutrición debido a la proteína y ese abdomen es líquido acumulado, para que podamos hacer esa asociación de que la proteína también regula la distribución de los líquidos en el cuerpo. Sistema inmune, dijimos. Y algo muy importante es que en el adulto mayor, que básicamente el 60-70% consume medicamento de algún tipo, la proteína que va circulando en la sangre, que se llama albúmina, participa mucho en transportar ese medicamento hacia el lugar. Entonces, si tiene un bajo consumo de proteína, también su medicamento no afecta tan fácil como lo haría una persona con una adecuada ingesta de proteína, ¿no? Esas cositas no las sabíamos, entonces necesitamos tener una alimentación planeada
con un consumo correcto de proteína para simplemente nuestras funciones básicas, sin hablar de musculatura. Santiago, sabemos que con el paso del tiempo nuestras capacidades, el cuerpo tiene ciertas capacidades que va perdiendo. Una de estas capacidades que pierde es precisamente la absorción de los nutrientes que el cuerpo necesita, es decir, a los 30, a los 40, como que vamos en declive. Sí. ¿Esto nos indica o nos invita o necesitamos adicionar más proteína de la que ya consumimos precisamente por esto? Sí, es una situación muy común desde el punto de vista de las personas que son muy activas a temprana edad, un adulto joven o un adolescente ya llegando a la etapa adulta, no necesita tanto consumo de proteína para poder lograr todos sus beneficios físicos, inclusive de aumentar de peso y tener un físico deseable o mayor musculatura. ¿Por qué? Porque las hormonas en esa etapa de la vida del cuerpo son muy poderosas, entonces no necesitan ser tan estimuladas con los alimentos. Sin embargo, en el adulto mayor, cuando ya tiene un declive de absorción y que también la proteína participa en la producción de enzimas digestivas, las enzimas digestivas son los químicos que producimos para poder digerir los alimentos, son a base de proteína. Bien. Entonces, el cuerpo tiene que decidir, la proteína que está llegando, yo la voy a distribuir en mis necesidades más importantes, ¿verdad? Bien. Si necesito moverme, pues necesito tejido que me mueva, que sería el músculo, mucho mejor. Si necesito mejor pelo, lo distribuyo hacia el pelo. Si necesito mejor piel, lo distribuyo hacia la piel. Pero las funciones se van dando por prioridades, entonces si la prioridad es digerir mejor, el cuerpo va a distribuir la proteína que está llegando hacia las enzimas digestivas. Como el cuerpo no puede hacer un balance perfecto en todas las cosas, va a descuidar alguna función del cuerpo. Entonces, particularmente un tejido que es músculo y no lo sabemos es nuestro intestino. Bien. Entonces, si perdemos el consumo de proteína a la larga, como efecto secundario tenemos un intestino más débil y empieza algo que es una característica muy común que estamos viviendo ya personas aún en la etapa joven, que se llama intestino poroso. Sí. Es un síndrome donde el intestino empieza a tener microespacios entre las células del intestino y se filtra comida parcialmente digerida. Y se necesita utilizar algunos aminoácidos que vienen en las proteínas para que esa pared se pueda volver un tejido un poco más fuerte, que es como es un músculo, le llamamos músculo liso, necesita fortalecerse y creemos que solamente los músculos son los esqueléticos o los que nos mueven los huesos. Claro. Entonces, una adecuada ingesta de proteína mejoraría la calidad de absorción de los alimentos. Bien. Pero necesitamos estimular, dar esa, le llamamos superávit calórico, pero solamente relacionado en la proteína para que el cuerpo pueda decir, ok, tengo proteína suficiente para poder distribuirla en todas las necesidades, más las que yo quiera corregir. Y entonces esto entra en el plan de prevención. Así es. Porque si yo tengo menos de 60 años, tengo que empezar a cuidarme para prevenir o para buscar ese envejecimiento exitoso. Claro. Y una de las factores que impiden esto es que empezamos a perder las piezas dentales, sí, claro, en el caso del adulto mayor, o ya hay problemas dentales en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Si es una persona joven y empieza a tener alguna descalcificación de los dientes, por ejemplo, hay embarazos donde la mamá se enferma y le administran antibiótico y repercute en la dentadura de los niños, ¿no? Entonces nacen con una dentadura débil, no pueden masticar bien los alimentos. Esto impide que la digestión mecánica en la boca no se dé tan fácil y le carga más trabajo al intestino de manera química. Entonces no hay una absorción adecuada de proteína, claro, porque el tejido que comimos, como un bistec o un pedacito de pollo, etcétera, no es tan fácil para digerirlo y no se aprovechó todo. Perfecto. Entonces eso a la larga, 20 años, ¿verdad?, de deficiencia nutricional de proteína, y sin contar que esté consumiendo la cantidad o intentando consumir la cantidad adecuada, pues genera un déficit de proteína que lo vemos en el adulto mayor, que pérdida de peso visible, vemos que es un físico mucho más delgado y más si está encamado se empeora esta situación, ¿no? Pues ahí está, estamos hablando de los beneficios de la proteína. ¿Tiene preguntas para este tema el día de hoy? 20-20-8865 es el teléfono que tenemos en el estudio. Le agradezco mucho. La canción que programamos hace un momento fue para el señor José Maurilio Certuche,
que dijo que le iban a estar esperando sus amigos, sus compañeros y él. Ahí está su canción, gracias por solicitarla. Y bueno, también puede mandar mensaje de WhatsApp al 81 26 11 35 35 y también estamos en Facebook Live. Aquí está la transmisión en vivo para que usted pueda mandar. Gracias a Idalia García que nos manda saludos y dice que le gusta el tema. Gracias a ella, vamos con este corte promocional, seguimos con más hablando de nutrición el día de hoy. Bueno, pues seguimos con más de este espacio de Gente Grande. Les recuerdo que estamos en vivo y usted puede hacer sus preguntas el día de hoy. Seguimos hablando de proteína porque hay muchos, pero muchos mitos y dudas con respecto a este tema. Puede hacer sus preguntas al 2020-8865, es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Y hoy estamos con el nutriólogo, el licenciado Santiago Meléndez está con nosotros y ya platicábamos un poquito. De hecho, yo no sabía que nuestro intestino tiene proteína o necesita proteína, es un músculo. Entonces necesitamos saber todo esto para que nos quede muy claro por qué es importante consumir la proteína. Y hablamos que la gente joven, es decir, 30, 40, 50, los que vamos en el camino, pues a cuidarnos y a tener esa ingesta de proteína. Ahora, ¿dónde la encontramos? Ya dijo Santiago, en las carnes. Pero de pronto, Santiago, la gente, no, pues es que nada más en la pechuga. ¿Es verdad que nada más encontramos la proteína en la pechuga o en todas las partes del pollo? Todo tejido animal es rico en proteína, ¿verdad? Hay partes del tejido que es más concentrado en proteína. Generalmente entendemos que pechuga, milanesa, la clara del huevo, cuando también en la yema del huevo también hay proteína, algún lácteo es rico en proteína. Ahorita de tantos productos que hay lácteos o productos lácteos que son más ricos en proteína que otros. Por ejemplo, un famoso yogur griego, ¿verdad? Entendemos que el término griego es porque se le eliminó la grasa y el azúcar y queda solamente la proteína del lácteo, está concentrado, etcétera. Cuando hay que leer las etiquetas porque no todo yogur griego como tal es un yogur rico en proteína, hay mucha confusión en la etiquetado, ¿verdad? Sin embargo, como nutriólogos preferimos escoger los alimentos más magros. ¿Qué quiere decir esto? Que están libres de grasa y libres de hidratos de carbonos y solamente es un alimento que en su mayoría es proteína. Bien. Esto nos ayuda a que podamos escoger grasas de otra fuente y que podamos escoger hidratos de carbono o carbohidratos de otra fuente que también sean ricos en solamente carbohidratos y ricos en solamente en grasas, para poder hacer un cálculo más profesional y estar conscientes de cuánto estoy comiendo de cada uno. Bien. Lo que le llaman muchas personas la porción. Sí. ¿Verdad? Entonces, consumir un vaso de leche, por ejemplo, sería un alimento que tiene los 3 nutrientes principales. Traería proteína, traería hidratos de carbono y traería grasas. Y eso haría un cálculo desbalanceado para poder cuantificar, ¿no? Entonces, preferimos, si habláramos de un plato normal, ¿verdad? Una pechuga de pollo que es totalmente magra, sin grasa, sin piel, preferiríamos un aguacate, por ejemplo, o fuente de aguacate porque sería una grasa o un alimento rico en grasa nada más. Y, por ejemplo, tortillas de maíz, ¿no? Ahí solamente habría hidratos de carbono, el aguacate sería la grasa y la pechuga sería la fuente de proteína. Esa sería una distribución para dar el ejemplo que estamos dando, ¿no? Sin embargo, siempre casi me quedo como con lo que debí de haber dicho una cosita más, ¿no? Esto es para informar que existe la necesidad de nutrirse de manera correcta, pero no hacerlo ustedes. ¿Sí me explico? Claro, siempre con la asesoría, Así es. Porque esto es muy importante. O sea, nosotros podemos tener los conocimientos, ya nos dijo Santiago de qué manera haces un plato, pero usted no tiene la misma actividad, por ejemplo, que Santiago, o por ejemplo, que una servidora, ¿sí? O por ejemplo, don Lalo, el camarógrafo, no tiene la misma actividad que una servidora. Entonces, todos somos diferentes. Hay que hacer un plan para cada uno. Santiago, me están indicando un corte. Vamos con este corte, es una capsulita y ahorita continuamos con más. Porque también hay otra preguntita que yo le quiero hacer a Santiago. ¿Tiene preguntas? 2020-8865 es el teléfono aquí en el estudio. Marque, mande sus mensajes a través de WhatsApp 81 26 11 35 35. Y ¿sabe qué? Se me olvidaba decirle, tenemos 2 pases para el encuentro gerontológico sin límites. Tiene lo que resta del programa para anotarse, deje su nombre,
su teléfono, sí, de qué colonia nos llama y con todo gusto se ganará un boleto el día de hoy para este encuentro gerontológico sin límites. Hola, soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano. Vamos a hablar del sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? Es tener un estilo de vida sin movilidad, con poca actividad física, donde preferimos estar sentados, estar viendo la tele, que realizar alguna actividad física. ¿Cuál es el problema del sedentarismo? Este es un factor de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, y estas nos llevan a complicaciones más fuertes como infartos o embolias. Tenemos que movernos, tenemos que activarnos para tener un estilo de vida sano y que este nos lleve a un envejecimiento exitoso. ¿Qué es lo que se indica para ser activos? 30 minutos al día por 5 días a la semana, que son 150 minutos, o a lo mejor dices, no, pues yo prefiero hacer 1 hora 3 veces a la semana. Con eso es suficiente para que tú te actives. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, ni siquiera de salir media hora a la calle. Bueno, trata de dejar el auto más lejos de donde lo estacionaste, trata de usar las escaleras, no uses elevador, trata de hacerte activo. Yo soy la doctora Rosy Parga, Envejece Sano, sí se puede. Bueno, pues ahí quedó la doctora Rosy Parga, gracias a ella por su colaboración en este espacio de Gente Grande. Y le recuerdo que tenemos 2 pases, ¿sí? 2 pases para el encuentro gerontológico sin límites. Puede marcar 2020-8865, es el teléfono en el estudio. También puede mandar mensaje de WhatsApp, solo es para preguntas y para comentarios. Y en la transmisión en vivo también es para solo comentarios y preguntas. Los boletos se serán solamente por teléfono, 2020-8865. Le agradecemos a Luis Manuel Hernández que nos está viendo, a Idalia García y a Diana que también están mandando like en la página de Canal 28 Nuevo León, donde estamos transmitiendo en vivo. Santiago, la proteína, yo puedo comer lo que yo quiera, es decir, el nutriólogo me dijo que una milanesa, pero yo tengo mucha hambre, Santiago, y me quiero comer 2, ¿puedo hacerlo? La necesidad de proteína la va a determinar el nutriólogo en la consulta. Bien. O sea, hay un cálculo especial o fórmulas especiales que tenemos para poder determinar, de acuerdo al objetivo, cuánta proteína se necesitaría comer durante el día. Y entonces, en base a eso, se hacen los platillos. Para poder hacerlo ustedes allá en casa solito, no podrían realizar un cálculo adecuado, a menos que tengan la habilidad de comprender cuánta proteína hay en cierta porción de carne, pollo, pescado, huevo, etcétera. Y solamente así podrían hacer lo que es algo que yo hago. Yo no me siento a arrastrar el lápiz y hacer mi propio cálculo, porque ya lo hago mentalmente. Entiendo las proteínas o las cantidades de memoria, ¿no? Pero eso no lo podría hacer una persona en casa. Esa práctica sería incorrecta y no sería lo más saludable posible. Nosotros decidimos la cantidad de proteína que puedan ingerir de acuerdo al peso total, la cantidad de masa muscular que tienen, se determina unas calorías necesarias durante el día de acuerdo a su actividad, su etapa de vida, qué está pasando, si está enfermo, acaba de salir de cirugía, etcétera. Y eso podría determinar la necesidad, pero se hace con un cálculo que nosotros sabemos. Perfecto. Entonces, sí hay un mito en donde, oye, pero es que yo creo que debería de consumir más. Eso lo hacemos de cita en cita, porque Bien. tenemos una entrevista en donde podríamos determinar tu necesidad de hambre, ¿verdad? Perfecto. ¿Llegaste a saciedad o no? Y Bien. entonces empezamos a ver ya el cálculo muy, muy personalizado. Bien, hay preguntas. Dice Julia María Acuña que si las personas con intestino perezoso pueden comer proteína o qué indicación les das a ellos. Todas las personas deben de ingerir proteína. Generalmente esta pregunta me hace pensar que las personas en el público creen que estamos hablando de proteína en polvo. No. Cuando alguien dice proteína, muchas personas entienden que es un suplemento. Sí. Y la proteína viene dentro del tejido animal. O sea, todo lo que es tejido animal es fuente de proteína, sin pensar. A veces les digo, ¿qué es proteína? Todo lo que un día volaba, se arrastraba, caminaba, nadaba, ¿verdad? Andaba sobre la tierra. Eso es fuente de proteína, ¿verdad? Bien. Que era una fuente animal. Sin embargo, nadie debe de eliminar la proteína de su dieta. Bien. Solamente las personas que tienen enfermedad renal y
por indicación médica. Así es. Ahora, por eso es importante acudir con el nutriólogo, porque si usted tiene un problema muy específico, como intestino perezoso, pues entonces habrá que acercarnos. Fíjate que es bien curioso, quien tiene intestino perezoso y batalla para evacuar, tiene estreñimiento, etcétera, regularmente casi siempre le quitan la carne, o le quitan precisamente la carne, las carnes rojas, el pollo, que coma más verduras y coma más cereales, y esto precisamente me imagino que debe ser la inquietud de la persona, ¿no? Sí, era un poquito la pregunta que decíamos hace rato. Como su capacidad digestiva ya disminuyó por la cantidad de químicos que producimos, que serían las enzimas digestivas, y el nutriente que más causa efecto térmico, le llamamos, o diríamos, lo que más batalla el cuerpo para digerir es la proteína, porque causa más saciedad y es un tejido mucho más duro, difícil de digerir, tiene menos superficie de contacto con los químicos que producimos para digerir la comida. Bien. Entonces, eso nos da saciedad por más tiempo. Y las personas que tienen una poca ingesta de frutas, verduras, agua, fibra, todo el resto de los otros nutrientes que no hemos hablado porque no terminaríamos de hablar, que participan en la digestión, hace que, por seguro, no los consume. Entonces, empieza el tráfico digestivo a enlentecer la motilidad intestinal y eso puede provocar pues el intestino perezoso, ¿verdad? Pero puede ser que no está consumiendo otras cosas que participen. Por eso la importancia de acercarnos con el nutriólogo, ¿sí? Acudir con el especialista, el que usted quiera. Si está en un servicio médico, como por ejemplo el IMSS, pues vaya al IMSS, ahí hay nutriólogos. Si usted no tiene seguro social, pero tiene seguro popular, en los dispensarios médicos también hay área de nutrición. Y si usted dice, no, yo quiero ir con un particular, busque el especialista. Es importante acercarse para que nos digan qué debemos de comer y cómo lo debemos de comer, que esa es otra cosa muy importante. Santiago, se me acaba el tiempo, ¿cómo te pueden localizar? Tengo una página en Facebook que se llama Body Experts y el teléfono es 818-255-9683. Y esto es tanto para quienes están en el camino, quienes tienen 30, 40, más los más pequeños también tienen que hacerlo, como para los adultos mayores. Todos tenemos que buscar esa guía en la alimentación. Santiago, pues te agradecemos mucho. No, a ustedes, es un placer venir. Y bueno, pues les recuerdo que estamos todavía con los 2 boletos del encuentro geriátrico sin límites. Hay 2 boletos para quienes los quieran. Puede marcar todavía 20-8865, déjenos su teléfono y con todo gusto nos vamos a comunicar. Gracias al equipo de producción de Gente Grande, mi vestuario, esta blusa es gracias a MCB Glam, mi maquillaje es gracias a Adriana y a Lisette que están ahí en maquillaje, la gente de producción, Cristi Beltrán es la productora de este espacio, Yasmín González es la asistente de producción y a todos, a nuestros camarógrafos, a los de audio. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.